Manuel Acevedo Jaramillo, señor rector, nos alegra tenerlo y por fin pudimos concretar esta conversación. Buenos días, ¿cómo está? Felipe, muy buenos días, un saludo muy cordial. Muchas gracias por la paciencia, pero han sido semanas y meses de mucho trabajo en la universidad. Una universidad vibrante que tiene mucho para aportar, inclusive en el tema de los burros. Sí, señor. Y ustedes además son supremamente juiciosos con artículos y acompañamientos de prensa con los profesionales de la universidad para desarrollar esos temas que inquietan a la sociedad, que pasan también por los medios de comunicación. Pero usted decía, han sido meses vibrantes, agitados. ¿Cómo arrancó su rectoría? ¿Cómo va esta gestión al frente de tremenda universidad como la es el CES? Bueno, tres elementos fundamentales. El primero, una universidad con más de 45 años de un proyecto educativo de investigación que ha traído grandes beneficios para el país y para la ciudad, reconociéndola, conociéndola en sus detalles. En segunda instancia, reconociendo los diferentes retos y desafíos de nuestra sociedad en los que se invita a que la universidad haga parte en los temas de salud, en los temas de ambiente, en los temas de educación, por supuesto. Y en tercera instancia, mirando con expectativa cómo la nueva incorporación de estudiantes, cómo la vinculación de docentes que estamos haciendo, cómo la reorientación de esas agendas de investigación nos están permitiendo articularnos más y mejor con lo que la sociedad y el departamento esperan de una universidad como el CES. Bueno, rector, y a raíz, por supuesto, de esa importancia de la voz del CES, de una institución con toda la autoridad académica para opinar acerca de lo que está sucediendo en el país. Ahorita nos cuenta su opinión acerca de lo de los burros, pero hablemos primero de esa reforma a la salud. Desde la Universidad CES, ¿cómo la ven? Bueno, con relación a las muchas reformas que en este momento están sobre la mesa, y salud en particular, debemos primero guardar mesura y basarnos en evidencia. Ese ha sido el llamado que hemos hecho como universidad. Encontremos varios elementos, esto es como un pastel de muchas capas, que en el momento en el que se vaya a cortar debemos tener mucha claridad de qué estamos cortando y por qué estamos creando y por qué. Aquí hay elementos financieros, esto no es solamente un asunto de una reforma de recursos públicos, hay concurrencia con recursos privados, los aportes que hacen los empleadores, los aportes que hacen los empleados. Claramente hay unos entes de administración, pero también hay otros entes de ejecución. ¿Dónde está verdaderamente aquello que queremos mejorar? ¿Es en esas facturas por exceso, como se ha dicho en los últimos días, o es en la dinámica de prevención y análisis de datos que permiten focalizar en aquellas regiones o en aquellas enfermedades que pueden tener la mayor incidencia? Hay preocupaciones sobre los mayores costos asociados a la tecnología, sin lugar a dudas. ¿De qué manera desde la reforma se puede abordar una mayor capacidad de desarrollos propios que permitan atender esas condiciones de salud, pero sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema y por el contrario generando un dinamismo? Somos conscientes de la importancia de llegar al sector rural, pero ¿cuál es la mejor manera de llegar al sector rural? Quizás el modelo que tenemos hoy está mucho más centrado en los núcleos urbanos. Estamos, de hecho, en la universidad trabajando en alianza con otras instituciones, llegando a instancias de prestación de servicios, de prevención y de promoción en las zonas rurales del departamento de Antioquia. Y hay lecciones que queremos aportar. Y por último y no menos, la formación médica. Claro. Muchas veces se habla de que hay dificultades para acceder a especialistas. Sin duda alguna el número de especialistas puede ser menor al que requiere el país. Pero recordemos que la formación de especialistas está regulado por normas donde concurren Ministerio de Salud y de la Protección Social y Ministerio de Educación. La capacidad científica y humana está. Lo importante es mesura, ponderación, datos y abordar lo que son verdaderamente los desafíos que tiene el sistema de salud. Es el llamado de la universidad. Rector, yo me quiero quedar en ese punto, reforma a la salud y esa parte que usted menciona de los especialistas, reconociendo, si lo podemos decir así, ese déficit en especialistas que tenemos en el país, porque muchas de las quejas que llegan, de las tutelas que se hacen es por las demoras para acceder a una cita con un especialista, pero si no hay pues la cantidad suficiente, eso va a pasar. ¿Qué hace falta? Porque usted ya nos menciona dos factores claves para que sean más los especialistas en nuestro país. ¿Cuáles son las barreras que encuentran los médicos a la hora de especializarse y cómo juega ahí el CES? ¿Ustedes qué trabajo vienen realizando en esa parte? Bueno, en términos de la formación de especialistas es importante que tengamos en cuenta cómo se forma un especialista. A diferencia de la formación en muchos campos del conocimiento, la formación del especialista sucede en el escenario de la prestación de servicios. Es decir, cómo se forma un médico internista en una especialidad médica.
pues participando de los escenarios de prestación de servicios de intensivistas en las diferentes clínicas y hospitales que hay en el país. Eso hace que no se pueda pensar en una gran cohorte que se puede abrir para formar 1000 intensivistas en un momento. Se requieren los campos de rotación, se requieren los espacios de formación, se requieren las clínicas y hospitales dispuestas para ello. Ahí el país tiene un cuello de botella, pero una gran oportunidad. En la medida que cada vez más las clínicas y los hospitales entienden que juegan un papel en la formación de esos especialistas y hacen alianzas con nosotros o con cualquiera otra, podemos ir ampliando paulatinamente la capacidad de oferta de estos servicios. Y la segunda es que recordemos que en términos de la definición del número de cupos intervienen los ministerios, como le he mencionado, pero también las asociaciones profesionales. En ese orden de ideas, pues el diálogo permanente con estas asociaciones profesionales que van dando también las pautas. Muchos elementos del comportamiento y el actuar de un especialista están mediados por su propio colectividad, por su propio gremio, si lo podemos llamar así. En ese punto en particular, en esa conversación, en esos mayores acuerdos, podemos ir aumentando paulatinamente la disponibilidad de esos espacios de formación tan requeridos en nuestro país. Rector, hablemos de la universidad, que es la que usted encontró, el reto que llega, han pasado inscripciones, arrancaron ya las jornadas académicas y los estudios de los muchachos de pregrado y posgrado. ¿Cuántos estudiantes se matricularon? ¿Cuántos estudiantes tienen ya? ¿Cómo es la proyección de la universidad hacia el futuro? ¿Cómo la visualiza? Usted que es un analista y un conocedor de ese mercado, porque usted estuvo, hay que contar, usted tuvo una experiencia antes en el ICETEX y conoce perfectamente cómo se maneja y cómo los va tratando este gobierno en la educación privada superior. Bueno, muchas preguntas. Vamos por partes. Hágale. La primera de ellas, estamos muy contentos con el proceso de admisión al año 2023. Sí. Debo decir que en el sector de la educación superior en general hay temores e incertidumbres. Unas vienen de las dinámicas de financiación de la educación superior, otras vienen de los cambios normales de la población. Estamos en un periodo de transición poblacional. Cada vez vamos observando menos jóvenes en las familias y esto consecuentemente se va viendo en el escenario de la educación superior. Sin embargo, en el CES arrancamos un año maravilloso. Tenemos un número muy superior al que nosotros nos habíamos imaginado en un principio de estudiantes. Estamos en una cohorte por encima de 700 nuevos estudiantes. Somos una universidad de un tamaño mediano, como se le conoce, una población de 6.600 estudiantes entre pregrados y posgrados. Los posgrados clínicos, para que nos hagamos una dimensión de magnitud, 1.400 solicitudes y solamente teníamos 100 cupos. Esto da cuenta del problema del que estábamos hablando ahorita, pero una cohorte muy vibrante de estudiantes en las especialidades clínicas y en los programas no clínicos de posgrado también alcanzamos de una manera significativa lo que nos habíamos propuesto. ¿Qué observo? Mucha diversidad. Diversidad de orígenes geográficos, diversidad de formas de pensar, algo que enriquece al sistema de educación superior, pero sobre todo que enriquece muchísimo al CES. Esos son dos de los objetivos que nos hemos trazado y pues hay un equipo de base maravilloso en las facultades, en las decanaturas, los profesores, los investigadores y los egresados, que son la mejor carta de presentación de la universidad. Educación superior, retos. El Gobierno Nacional ha planteado varios desafíos en materia de educación superior. Unos de ellos tienen que ver con cobertura en zonas que han tenido menores niveles de acceso. Otros tienen que ver con el cobro de los valores de matrícula, que aquí hay una diferencia entre las instituciones oficiales y las privadas. Ahorita profundizo en ello. Otro desafío tiene que ver con la calidad de los aprendizajes y la empleabilidad de los egresados. Creo que todos coincidimos que son 4 puntos importantes que tiene que analizar el sistema de la educación superior. Hemos sentido que ha habido algunas medidas ya implementadas, enmarcadas en esos elementos a los que pudo dárseles un poco más de discusión, particularmente en lo que tiene que ver con un instrumento como lo es el cobro de los intereses a los créditos educativos otorgados por el ICETEX, que a partir de este año ya son asumidos por las universidades. Esta es una medida que sin lugar a dudas tiene una buena intención, pero tiene unos efectos sobre el sistema sobre los que nos hubiese gustado tener un poco más de discusión. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, rector? ¿Qué efectos? Gradualidad, por ejemplo. Para hacer las cifras gruesas, este año el sistema de educación superior privada en Colombia deberá hacer aportes de 160.000 millones de pesos. Gradualidad significa no vamos a dejar de hacerlos, pero encontremos la manera en que esto pueda ir también acompasado con las necesidades de desarrollo y programas de apoyo a los estudiantes que las mismas universidades damos, pero entendemos que ya ese es el escenario y en ese escenario hemos puesto toda la colaboración y cooperación requerida.
Siguiente desafío, el sistema universitario estatal ya planteó un mecanismo en el cual están brindando una ruta para poder ampliar el número de cupos. El gobierno nacional se ha planteado 500.000 nuevos cupos. El sistema universitario estatal ya habla de 250.000. Las universidades que no pertenecemos a las conocidas como privadas, venimos trabajando con mucho cuidado, con mucho interés y sobre todo con mucha racionalidad en hacer una oferta, en hacer una propuesta que permita complementar esta medida, respetando obviamente la autonomía universitaria, respetando la capacidad que tenemos y una gran vocación de servicio que siempre hemos tenido. ¿Qué nos invita a esto? Hombre, primero a que reconozcamos que el sistema en Colombia es mixto. La educación superior en Colombia se da tanto en instituciones de educación superior públicas que tienen un modelo de financiación donde fluyen los recursos de la nación y de los entes territoriales a la oferta. Es decir, estas instituciones reciben dineros y con estos dineros desarrollan su función. Las que no estamos en este sistema debemos gestionar nuestros propios recursos. Y en esa gestión de recursos, pues hay elementos que tienen que ver, por supuesto, con el cobro de los valores de matrícula, pero también con el desarrollo de otras iniciativas de innovación, iniciativas de proyectos, y aquí hay algunos marcos regulatorios que podrían acelerar o facilitar para que podamos tener un desempeño diferente o aumentar esa capacidad de brindar esos cupos a la sociedad. Rector, en ese ítem de matrículas, ¿cómo les fue? Usted nos dice, viene la cantidad de personas, de población matriculada, pero me refiero al valor, mucho cuestionamiento. Es que además ustedes tienen las carreras de la salud, la medicina que tiene unos cobros de semestre en Colombia que son exorbitantes, que es una cosa de locos en este país, y tienen muchos pregrados vinculados al sector salud. ¿Qué dijeron los padres de familia y los estudiantes a la hora de tener que pagar ese incremento que seguro fue del 10, del 11, 12%? Bueno, en primer lugar, la universidad tiene un campo muy fuerte en salud, pero también ha evolucionado a ciencias de la vida y ciencias sociales. Hoy es una universidad bastante diversificada. La formación en salud parte de una premisa, y es que el aprendizaje de un profesional de la salud, medicina, psicología, fisioterapia, nutrición y dietética, enfermería y otras más que tenemos en nuestro portafolio, debe hacerse en un contexto de prestación de servicio. Por eso la formación en salud, medicina en particular, requiere que haya una clínica universitaria o un hospital universitario. Y los costos asociados a esos campos de formación, pues sin lugar a dudas son más elevados que los que tienen que ver con otras profesiones más liberales, administración, derecho. En ese orden de ideas siempre, y no solamente en Colombia, en cualquier país del mundo, la formación en medicina, por las características del proceso formativo, va a tener unos mayores valores. La pregunta es, ¿cómo pueden asumirse esos valores? En el CES históricamente ha habido una tradición de buscar una complementariedad en las fuentes de ingreso para no trasladarle todo ello al valor de la matrícula. Sin lugar a dudas es el mayor valor de matrícula. Hicimos un proceso de análisis el año anterior de la mano de nuestro Consejo Superior y entendimos que de cara a este año 2023, venimos de pandemia, venimos de un periodo acelerado de inflación, debíamos buscar un incremento inclusive por debajo de la inflación. Y fuimos una universidad que tuvo un incremento por debajo de la inflación del año pasado, lo cual ha sido muy bien recibido y valorado por padres de familia y estudiantes. Lo que nos inquieta es el mediano y largo plazo, la tendencia. Así de ahí es. entonces aprender a tener nuevas fuentes de ingreso, de ahí entonces aprender a gestionar otras fuentes de recursos que nos vayan permitiendo garantizar esa calidad en la educación de todos los programas que tiene la universidad, pero siendo mucho más accesibles para los diferentes grupos poblacionales. Y en ese reto de estructuración financiera, ¿qué tanto aporta la clínica, el CBZ y las otras unidades de servicio y negocio que tienen ustedes, que son proyectos enormes? La clínica es un gran proyecto, el Centro Veterinario de Zootecnia es un tremendo proyecto. ¿Eso qué tanto aporta al esquema financiero? Bueno, en primer lugar quiero destacar la labor de nuestra clínica CES. Es aparte de la universidad como una persona jurídica independiente, pero es el campo de rotación por excelencia, el campo de investigación, el campo en el que se desempeñan nuestros profesores, y uno se siente literalmente en una extensión de la universidad y la universidad se siente como una extensión de la clínica. La clínica ha tenido un muy buen comportamiento. Recordemos que en pandemia fue una de las clínicas que más rápido se reconfiguró,
para tener las unidades de cuidados intensivos. En la época de pandemia fue el campo de rotación de nuestros estudiantes. Cuando las demás no tenían forma de atender a nuestros estudiantes, la clínica CES estuvo ahí y juega un papel muy importante con las demás clínicas de la ciudad y del departamento en términos del avance y la discusión de la reforma en salud por ahí derecho. Los otros centros de servicios que tenemos, el Centro de Veterinaria y Zootecnia, que tenemos 2 sedes, una en el sector del Escobero, otra en el sector de la Frontera, nuestro gimnasio, la IPS que tenemos en el municipio de Sabaneta y otras instancias que hemos creado, nacen con una lógica de ser campos de aprendizaje. Pero la mejor forma de aprender es cuando tenemos pacientes reales. Recordemos una historia que recientemente circuló mucho en los medios y en las redes sociales. La recuperación de este caballo que había tenido un accidente cuando era muy joven en una carretera del sur del país y el cual llega a nuestras manos por una invitación, Valentino, el cual llega a nuestras manos por invitación de su tutor, Johnny Rivera, que el diagnóstico que le daban sus veterinarios era: el caballo hay que sacrificar. Él dice, tiene que haber alguna oportunidad. Le dijeron, mire, lo único o los únicos que se le medirían a hacer algo por el caballo son los veterinarios de la Universidad CES en el Centro de Veterinaria y Zootecnia. Entramos en contacto. No fue una decisión fácil porque había mucho riesgo, pero entendimos que por la vida nos la jugamos toda. Y logramos de una manera muy satisfactoria, nuestros médicos, investigadores, pero sobre todo los estudiantes. Los estudiantes fueron un actor fundamental en el proceso de tratamiento y recuperación de Valentino, y hoy Valentino está nuevamente con su dueño disfrutando de la vida. Cantando y bailando. Señor, ¿qué? Cantando y bailando. Sí. Comiendo, dice Johnny. También dice Johnny Rivera. Rector, una rondita final con lo siguiente. Es que me quedé pensando en su respuesta a propósito de la clínica, del centro de salud o de la prestación de salud que se hace en Sabaneta. Las universidades que conocen del tema, ustedes tienen clínica, ¿podrían de alguna manera en la nueva estructuración del sistema ser reemplazantes de las EPS, actuar como aseguradores, como intermediarios del sistema en favor del gobierno nacional y lo que pretende la que no conocemos muy bien, porque no tenemos el articulado, la reestructuración del sistema de salud? Esa es una muy buena pregunta. Las universidades tenemos una gran capacidad, no solamente el CES, las universidades en general, que tenemos programas de formación en salud, de ser actores del sistema en la prestación de servicios. Y así lo hacemos todas. La Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, el CES, lo hacemos. El aseguramiento tiene unas dinámicas que son muy importantes, porque se trata de la captación de un recurso y la asignación del recurso para que haya capacidad disponible. Uno no puede crear una clínica en una semana. Sí, claro. Eso requiere un proceso de planeación, eso requiere un proceso de estructuración financiera. Tan solo hacer la obra física, ¿cuánto tiempo toma? La preparación del personal que va a ser atendido. Creemos que esa capa, que es la capa de gestión de los recursos y la asignación de los recursos actuales de mediano plazo y de largo plazo, es de gran valor. Personalmente no creo que las universidades tengamos la capacidad de hacerlo. Nuestra función fundamental es la formación, la investigación y la extensión, entendida extensión en este ámbito desde la prestación de servicios, pero sí se vuelve determinante que alguien recoja los recursos, los tenga disponibles y los vaya liberando. Uno para las atenciones, pero otro los vaya liberando para que puedan darse los desarrollos de infraestructura y capacidades necesarios para hacer las atenciones que vienen a futuro. Bueno, rector, y con respecto a la situación, al tema que trajimos acá sobre lo que está sucediendo con los burros, que hay una alerta, por lo menos desde esa columna, que están desapareciendo. No, claro, es que hay ahorita que mencionó las acciones del Centro de Veterinaria y Zootecnia y la suerte de Valentino, que no ha sido la misma de los burritos. De acuerdo. Nos han interesado mucho los temas de bienestar animal. Tenemos 4 grandes ejes de trabajo en la universidad: salud, en humanos, en animales y en ecosistemas, hambre, inclusión y cambio climático. En materia de bienestar animal, de hecho venimos trabajando hace ya varios meses, años, con la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, trabajando con una fundación en nuestro departamento, preocupados por el bienestar de los equinos, sobre todo los equinos de labor. La importante función que prestan estos equinos a familias de bajos o medios ingresos en subregiones como el Urabá antioqueño, en subregiones como el suroeste, en el transporte de carga que ahora lo estaban mencionando.
Ahí ya tenemos unos avances importantes que esperamos poder materializar en una serie de orientaciones para la política pública, para que podamos prestar mejores condiciones de bienestar a estos equinos de labor. Es impresionante la correlación, es decir, cómo un equino de labor bien cuidado está de la mano con una familia que logra progresar. Cuando esta familia, por alguna razón, no puede tener un equino bien cuidado, esta familia empieza a deteriorarse en sus indicadores económicos, inclusive sociales. Queremos culminar este trabajo que nos está llevando también a otras regiones del país. Próximamente estaremos visitando la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hay una gran población de equinos de todo tipo que funcionan con las familias, y con esto prestar mejores servicios a esos equinos de manera individual, pero también a las políticas públicas que versan sobre el uso de los equinos en las familias de Colombia. Bueno, se tiene buen avance frente a esto, rector. Yo quiero preguntarle, porque usted ahorita mencionaba el tema de cobertura, pero también cobertura en zonas apartadas de Colombia, en regiones distantes, y respecto a eso yo quiero preguntarle si la Universidad CES hoy viene trabajando en algún proyecto de expansión. O de regionalización. Sin lugar a dudas, llegar a las regiones donde hay menores tasas de tránsito. ¿Qué es tránsito? El joven culmina grado 11 y si accede o no a la educación superior. Recordemos que tenemos dos sistemas en Colombia que conversan entre sí. El sistema de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, los conocidos técnicos laborales, y la educación superior, que arranca con el técnico profesional, tecnólogo, profesional y los posgrados. Sí estamos trabajando, pero hay que hacerlo con aliados. Y aquí quiero reconocer el inmenso trabajo que hacemos de la mano con la Gobernación de Antioquia y la Alianza ERA. Ya estamos llevando programas técnicos laborales a municipios de Antioquia. Ya tenemos egresados CES, técnico laboral en conservación ambiental, técnico laboral en producción agropecuaria sostenible, que lo estamos haciendo de la mano con estos aliados en municipios como Andes y Tarso. Grandes lecciones hemos aprendido. Cómo nos ven, cómo llegamos, cómo generamos pertinencia, pero sobre todo cómo damos también posibilidad para que ese primer nivel de formación se convierta en una plataforma que permita avanzar, y cómo a través de ellos la universidad también puede llegar a cambiar las realidades de esas regiones que tanto esperan y tanto requieren conocimiento para poder convertir sus activos naturales en esa fuente de bienestar para toda la población, para ellos y para el departamento en su conjunto. No lo voy a comprometer con una pregunta de carácter político local, pero sí lo voy a comprometer a que me hable de una de las fuentes grandes de ingresos de las universidades, en especial del CES en el pasado, que era la contratación de servicios, todo el tema de extensión, con municipios, con departamentos y con la misma nación. ¿Cómo se proyectan? Porque ustedes han sido, los estudios se han hecho en temas de impacto ambiental, en temas de toxicología, han sido muy reconocidos. ¿Eso hoy está débil? ¿Cómo lo ve? ¿O se puede reforzar? A nosotros siempre nos honra que una autoridad confíe en la universidad para llevar a cabo una acción que hace parte de sus prioridades en términos de brindar bienestar para la sociedad. Pongo un ejemplo y volvamos al CBZ, La Perla. La Perla es ese gran proyecto que tenemos como ciudad en la cual brindamos bienestar animal a los animales que están desprotegidos. La capacidad para poder estar en toda la región, en toda la ciudad, haciendo la recolección de aquellos animales que están abandonados, es difícil de gestionar desde las capacidades mismas del municipio. Por eso nosotros con gusto acogemos y participamos, porque es un proyecto en el que nosotros también hacemos una concurrencia de aportes para poder brindar a estos animales un mejor bienestar. O en el caso de seguridad, 1, 2, 3, el tema de atención de urgencias y emergencias. Desde hace ya muchos años venimos acompañando esa importante función que salva vidas en la ciudad. La queremos fortalecer. Hemos encontrado algunos elementos donde podemos hacer mejoras. ¿Cuáles son esas mejoras? Que se vincule mucho más la capacidad de investigación de la universidad. No es simplemente acompañar la función, sino cómo acompañamos esa función pública, generamos conocimiento que permitan mejorar esas políticas, que permitan mejorar ese programa, que permitan ampliar el alcance. Cuando una universidad apoya a una autoridad local en la ejecución de sus programas y proyectos y le pone toda esa capacidad científica detrás, lo único que se generan son buenos resultados para la ciudadanía, mejor uso de los recursos públicos y capacidades de bienestar extendidas. Él es Manuel Acevedo Jaramillo, es el rector de la Universidad CES y nos alegra mucho, rector, le agradecemos mucho que haya sacado el tiempito para pegar esta conversadita que hace días teníamos pendientes y que yo sabía que terminaría siendo muy, muy interesante como fue. Gracias, rector, y bienvenido siempre. Aquí siempre habrá
espacio para hablar con los rectores del territorio. Muchas gracias, Felipe, Andrea, Paula, Juan. Siempre atentos y con muchas otras ideas que queremos compartir con ustedes, o más bien con la ciudadanía a través de este Consejo de Redacción.